El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final de anatomía. El tema que nos tocó es la audición. Los integrantes del grupo son Stacy Sainz, Catherine Robleto y Elber Bermúdez. Membrana timpánica y huesecillos. Dentro de la membrana timpánica y huesecillos encontramos lo que es la cadena de huesecillos. Esta está compuesta por el yunque, el estribo, el apófisis lenticular y el martillo. ¿Qué función cumplen los tres huesos? Tanto el martillo, el yunque y el estribo. Bueno, esto cuando las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica o el tímpano, esta a su vez mueve el huesecillo más cercano, que es el martillo, al que está unida. El martillo entonces transmite las vibraciones por medio del yunque y el estribo hasta la membrana oval, que cierra la abertura al vestíbulo del oído interno. El martillo. Junto al yunque y el estribo, el martillo forma la cadena de huesecillos. Cabe mencionar que sin esta sería imposible poder tener audición. Este hueso se encuentra conectado con la membrana timpánica o el tímpano, y este a la vez se encarga de transmitir al oído interno las ondas sonoras que llegan por el aire. El yunque. El yunque está situado entre el martillo y el estribo. Y este actúa de tal manera de que el sonido pase de uno a otro mediante las vibraciones sonoras. El estribo es el último de los tres huesos y el hueso más pequeño del cuerpo humano. Este recibe su nombre por tener las mismas características al estribo de una silla de montar a caballo. Este recibe las vibraciones de los otros dos y por siguiente es el que envía las vibraciones sonoras al laberinto o al oído interno. Muchas veces puede ocurrir de que las articulaciones que unen la cadena de huesecillos se pueden poner rígidos. Esto provoca una pérdida auditiva que puede solucionarse quirúrgicamente. A este caso se le llamaría una otosclerosis. Esta operación se conoce como estapedectomía. Ay, se me dificulta la palabra. Estapedectomía. Y en esta se lleva a cabo la sustitución del estribo por una prótesis para que las ondas sonoras lleguen hasta el oído interno. En la anatomía, al tímpano se fija el manubrio del martillo a través del músculo tensor del tímpano. El martillo se une al yunque por medio de ligamentos diminutos. El extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del estribo. La base del estribo finalmente descansa sobre la ventana oval del laberinto membranoso. La cóclea es conocida antiguamente como caracol por su forma. La cóclea transforma los sonidos en mensaje nervioso y los envía al cerebro. Está situada en el hueso temporal y es la parte encargada de la función auditiva en el oído interno. En su interior se encuentra el órgano de Corti, que es el encargado de la audición. Los músculos auriculares se dividen en tres, los cuales son músculo auricular superior, músculo auricular anterior y músculo auricular posterior. Músculo auricular. Se origina el superior en la galea aponeurótica, el anterior en la fascia temporal, el posterior en la apófisis mastoidea. Se insertan en los cartílagos auriculares y la función de esto es el movimiento de los cartílagos auriculares y fijar el pabellón auricular. En la imagen se puede observar los tres músculos, el auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Hablaré sobre la irrigación e inervación del oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano. El pabellón auricular es una estructura cartilaginosa compuesta por cartílago y piel, cuya función es captar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído.
El conducto auditivo externo o meato auditivo externo es una cavidad del oído externo cuya función es conducir el sonido, o sea, las vibraciones provocadas por la variación del aire desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Y el tímpano o la membrana timpánica es una membrana elástica, semitransparente y de forma cónica que comunica el canal auditivo externo con el oído medio, aunque ésta sella la cavidad del oído medio. La irrigación del oído externo. El oído externo se encuentra irrigado principalmente por las siguientes arterias, las cuales son la arteria auricular posterior, la arteria timpánica anterior y la arteria auricular profunda. La arteria auricular posterior se origina en la arteria carótida externa, la cual irriga el sistema fibrocartilaginoso del pabellón auditivo y del conducto auditivo externo. La arteria timpánica anterior se origina en las arterias maxilares internas, la cual irriga la porción ósea del oído externo. Y la arteria auricular profunda se origina en la arteria maxilar interna, la cual irriga la piel del conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y la articulación temporomandibular. Yo voy a hablar acerca de lo que es la inervación del oído externo. El pabellón auditivo está inervado por el nervio auricular mayor, que deriva del plexo cervical mayor, el nervio auriculotemporal del trigémino, que es el quinto par craneal, que deriva de la rama del nervio mandibular. El conducto auditivo externo está inervado por el nervio auriculotemporal del trigémino, que es el quinto par craneal, rama auricular del nervio vago, décimo par craneal, y el nervio facial, que vendría siendo el séptimo par craneal. En esta siguiente imagen podemos observar lo que es la inervación sensitiva del oído externo. La parte que está en azul está inervada por el nervio trigémino, lo que se encuentra en amarillo por el nervio facial, en rojo por el plexo cervical y la parte en morado por lo que es el décimo par craneal, que es el nervio vago. Oído medio. El oído medio está en el hueso temporal. En su parte externa comunica el conducto auditivo externo y hacia el interior se relaciona con lo que es el oído medio. El oído medio está formado por la caja timpánica, el sistema neumático temporal y lo que es la trompa de Eustaquio. Aquí podemos observar la caja timpánica. Esta es una cavidad llena de aire que está comprendida entre las tres porciones que contribuyen al hueso temporal, entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Luego podemos observar lo que es la trompa de Eustaquio. Esta tiene una medida de unos 3.5 a 4 centímetros de largo, aproximadamente, y está tapizada por una capa mucosa. Su principal función es controlar la presión dentro del oído medio para proteger su estructura ante cambios bruscos y así equilibrar las presiones entre ambos lados del tímpano. También podemos decir que es la encargada de ventilar adecuadamente lo que es el oído medio. Ok, a continuación voy a hablar de lo que es la irrigación y la inervación del oído medio. Primeramente la irrigación. El oído medio está irrigado por la arteria estilomastoidea que se origina en las ramas de la arteria carótida externa. Esta arteria irriga la cavidad timpánica, el antromastoideo, la celdía mastoidea y los conductos semicirculares. El oído medio tiene una inervación sensitiva, la cual está dada por el nervio auriculotemporal, la segunda rama del quinto par craneal, que sería el nervio trigémino, el nervio timpánico, noveno par craneal, y la rama auricular del vago. Finalmente tenemos el nervio vestibulococlear. El nervio también es llamado nervio auditivo o nervio estatoacústico. El octavo de los 12 pares craneales, es responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio aferente de tipo sensorial. Está compuesto por el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el nervio vestibular, que transporta la información sobre el equilibrio. El equilibrio se evalúa por la marcha y la estabilidad general del cuerpo, que conecta el oído al tallo cerebral, transmitiendo los impulsos nerviosos desde las células pilosas en el oído interno hasta el cerebro, donde se realiza realmente la percepción auditiva.